como Tato Rivera Santana, y quien va a dar una presentación. Voy a pasar todas las listas de las clases mías, usted chequea que es su sección o su clase, ¿ok? Adelante, Tato. Bien, buenos días. Yo espero no crearles ansiedad después de la presentación, pero es responsable de uno tratar de comunicar lo que uno interpreta del contenido de esta ley que se aprobó recientemente en el Congreso de Estados Unidos y que ustedes habrán escuchado en los medios la gran cantidad de expresiones que se han hecho, debates que han surgido en la radio, en la televisión, en la prensa escrita. Se ha debatido mucho en los últimos meses sobre este proyecto, bueno, sobre la ley, porque ya no es proyecto. Y yo quisiera empezar por ahí. ¿Cuándo empezó esto? ¿Ustedes tienen una idea de cuándo se inició la discusión de aprobar una Junta de Control Fiscal para Puerto Rico? Vamos a ver. Ese es el número de la ley cuando era proyecto en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Fue el proyecto 5278. Cuando pasa al Senado se convierte en el proyecto 2328. Ahora, mucha gente piensa, y por eso le hacía la pregunta, mucha gente piensa que esto comenzó en el Congreso. Y no es así. Quien propuso la creación de una Junta de Control Fiscal para Puerto Rico fue Casablanca. Lo hizo en octubre del 2015 a través del secretario del Tesoro, Jacob Lew. Este funcionario del Tesoro de Estados Unidos le peticiona al Congreso de Estados Unidos que trabaje y legisle una Junta de Control Fiscal para Puerto Rico. La argumentación del secretario del Tesoro, pues la que todos conocemos, que Puerto Rico tiene una crisis fiscal, una deuda de sobre 72,000 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Eso venía condimentado, esas expresiones del secretario del Tesoro, con expresiones también de otros funcionarios federales, principalmente congresistas, que además de plantear que en Puerto Rico había una crisis fiscal, pues nos atacaban a los puertorriqueños como responsables de la crisis. Nosotros somos unos ineficientes, malos administradores, no sabemos manejar los recursos fiscales. De todo eso nos acusaron durante este proceso de discusión. Pues bien, luego que el secretario del Tesoro le pide al Congreso que legisle una Junta de Control Fiscal, se radican en el Congreso de Estados Unidos dos proyectos, y lamentablemente no lo tengo en la presentación. Dos proyectos, uno en la Cámara y otro en el Senado. El de la Cámara lo radica el congresista Sean Duffy. Este nombre manténganlo por ahí porque es el que después es parte de los que radican el proyecto final. ¿Cómo se llama? Sean Duffy. S-E-A-N-D-U-F-F-Y. S-E-A-N, Sean. Duffy es D-U-F-F-Y. Sean Duffy. Radica un proyecto en la Cámara y Orrin Hatch, que preside el Comité de Presupuesto del Senado, radica un proyecto en el Senado. Y aquí empieza este calvario de los proyectos que empiezan a discutirse en el Congreso de Estados Unidos. Y le voy a plantear lo siguiente, y se lo voy a argumentar. Cada proyecto que se radicó después de estos dos proyectos fue peor que el anterior. O sea, cada proyecto traía medidas más fuertes contra Puerto Rico. ¿Por qué digo esto? El proyecto de Sean Duffy, que se radica en diciembre, y el de Orrin Hatch, ambos reconocían que Puerto Rico debía acogerse al capítulo 9 de la ley de quiebra. O sea, había que volverle a extender a Puerto Rico esa posibilidad. Esa posibilidad se eliminó en el 1984 en el Congreso de Estados Unidos. Y por eso fue, y ustedes lo habrán escuchado, que el gobernador de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, empezó a pedirle al presidente de Estados Unidos y al Congreso que volvieran a incluir a Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley de quiebra federal. Porque Puerto Rico no está incluido, lo sacaron en el 1984. Pues bien, estos dos proyectos que se radican en Cámara y Senado incluyen eso, lo incluyeron. Si el Congreso aprobaba esa Junta de Control Fiscal, Puerto Rico
volvía a estar dentro del capítulo 9 de la ley de quiebra. Y ambos proyectos planteaban lo siguiente, que es un cambio significativo a lo que después ocurre. Ambos proyectos planteaban que para que el Congreso pudiera legislar la Junta de Control Fiscal y la Junta constituirse, en Puerto Rico la legislatura y el gobernador tenían que estar de acuerdo. Es decir, esa Junta, según estos dos proyectos, no podía operar en Puerto Rico si la legislatura y el gobernador de Puerto Rico no estuvieran de acuerdo. Entonces, algo adicional, le asignaban 3,000 millones del Tesoro de Estados Unidos para atender en Puerto Rico la crisis fiscal. Ese es el contenido principal de esos dos proyectos que se radican en diciembre. Y empezó la discusión. Y en enero, a finales de enero, principios de febrero, se somete un primer borrador. Ese primer borrador eliminó la aplicación del capítulo 9 de la ley de quiebra, eliminó los 3,000 millones y eliminó que tenía que estar de acuerdo la legislatura de Puerto Rico y el gobernador para que se estableciera la Junta de Control Fiscal. Después vino un proyecto ya que se radica. En ese proyecto, además de eliminar esas tres cosas, se incluye que se le reduzca el salario mínimo a los jóvenes menores de 25 años que ingresen a la fuerza laboral a $4.25 la hora. Eso no estaba en los proyectos anteriores, eso se le incluye en el primer proyecto que se radica en la Cámara de Representantes. Y en ese entonces se establecía que esa medida solamente era por los primeros 90 días de empleo de ese joven. Pues viene el próximo proyecto. En el próximo proyecto esa medida la cambian y dicen no es por los primeros 90 días, es por los próximos 4 años, que se va a aplicar la reducción del salario mínimo a los jóvenes menores de 25 años que ingresen por primera vez a la fuerza laboral. Fíjense cómo cada proyecto lo hace más duro hacia nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y finalmente se aprueba el proyecto que ya vieron la portada, el 5278, el 2328 en el Senado, y lo firma el presidente Obama. Entonces, lo primero que establece la ley, mal llamada promesa, bueno, lo primero que hay que decir es que es la primera vez que el Congreso de Estados Unidos legisla una Junta de Control Fiscal para un estado o territorio. Nunca antes el Congreso había legislado una Junta de Control Fiscal. Y esto es importante destacarlo porque quienes se expresan a favor de que esto ocurra en Puerto Rico dicen que eso ha funcionado en Estados Unidos. Aparte de que efectivamente hay diferencias en si funcionó o no, la realidad es que juntas de control fiscal legisladas para estados o territorios eso nunca se había hecho. Así que no hay comparación. No hay comparación. La única junta que el Congreso legisló fue la de la ciudad de Washington, D.C. ¿Por qué? Porque la ciudad de Washington, D.C. no pertenece a ningún estado. Es el Congreso el que tiene el poder sobre esa ciudad. Todas las demás juntas que se han legislado en Estados Unidos las han hecho los estados, la legislatura de los estados, porque han sido juntas para ciudades y para condados. No han sido juntas para un estado. La Junta de Control Fiscal de la Ciudad de Nueva York la legisló el Estado de Nueva York. La Junta de Control Fiscal de la Ciudad de Detroit la legisló el Estado de Michigan. Esto es importante porque es una escala distinta. Estamos hablando de dos cosas distintas. Lo segundo es que como queda la ley, finalmente, es una ley que puede ser de aplicación a todos los territorios. Estados Unidos tiene 5 territorios, ¿verdad? Islas Vírgenes, Guam, las Samoa, las Marianas y Puerto Rico. Esos son los 5 territorios que tiene Estados Unidos. Los congresistas legislaron la ley para que sea de aplicación a todos los territorios. Pero mire qué interesante. La ley establece que para que la Junta se pueda organizar y ejecutar en los territorios, la legislatura y los gobernadores de los territorios tienen que estar de acuerdo. Pero inmediatamente la ley dice, y en el caso de Puerto Rico no. En el caso de Puerto Rico se impone la Junta. Por eso es que la legislación parte del reconocimiento de que el Congreso está actuando en virtud de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, el famoso artículo 4, sección 3, inciso 2,
de la Constitución de Estados Unidos, que básicamente lo que dice es que el Congreso es el que dispone de las posesiones y territorios de Estados Unidos. Para la Constitución de Estados Unidos, nosotros no somos un país, somos un territorio, o somos una posesión, somos una cosa, no somos un país. Pero ¿por qué tienen que hacerlo en virtud de esa cláusula territorial? Porque de otra forma no lo podrían hacer. O habría razones para cuestionarlo. Ahí es que ata entonces, ahí es que viene la combinación entre la aprobación de la mal llamada ley promesa y el caso que se ventiló en el Supremo de Estados Unidos de Pueblo versus Sánchez, que fue el caso donde el Supremo reconoce que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial. Entonces, lo interesante de ese caso es que Casablanca no era parte del caso y Casablanca fue, como amigo de la Corte, voluntariamente a intervenir en el caso, y la postura de Casablanca fue efectivamente esa: Puerto Rico está bajo la cláusula territorial, así que no tiene soberanía, su soberanía radica en el Congreso. Esto echó por la borda todo lo que nos habían dicho a nosotros desde 1952 para acá, de que con el Estado Libre Asociado, en el 52, con la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, nosotros habíamos dejado de estar fuera, habíamos empezado a estar fuera, mejor dicho, de la cláusula territorial y ya no éramos un país con características de dominio colonial. Y eso fue lo que le permitió a Estados Unidos ir en el 1953 a las Naciones Unidas y plantear: ya a Puerto Rico hay que sacarlo de la lista de países que están bajo dominación colonial porque ya tiene gobierno propio. Fíjense que con el caso en el Supremo y con la aprobación de la ley promesa, todo eso se fue al piso. Ya eso no es realidad. Entonces, la ley establece y crea la Junta de Control Fiscal. Son 7 personas las que van a integrar esa junta, nombradas todos por el presidente de Estados Unidos. Uno puede ser residente de Puerto Rico o que su negocio principal radique en Puerto Rico. Así que no necesariamente tiene que ser un puertorriqueño o puertorriqueña. De los 7 miembros, los líderes congresionales republicanos garantizaron que 4 sean republicanos. El presidente va a nombrar 4 de los 7 de unas listas que le van a someter los líderes republicanos del Congreso. Está obligado a nombrarlos de esa lista. Y los demócratas van a someterle otra lista para que el presidente de Estados Unidos nombre 3. Así que la Junta va a tener mayoría republicana. Eso está garantizado en la ley. Esto es importante porque las cosas ocurren tanto por lo que se dispone en una ley como por lo que interpreten y ejecuten los integrantes o responsables de poner en práctica esa ley. Y esto tiene que ver principalmente con la forma en que piensan esas personas. Así que estamos ante una junta que 4 de los 7 van a ser republicanos, por tanto, la junta tiene mayoría republicana. Por eso fue que Bernie Sanders dijo: eso es una junta republicana. Tan pronto se aprobó. ¿Se acuerdan esa declaración de Bernie Sanders? Eso es una junta republicana. El gobernador tiene voz, pero no tiene voto. El gobernador lo usaron en el proceso legislativo para aprobar esta ley como una bolita de ping-pong. Una vez se lo sacaban de los proyectos y de los borradores, otra vez se lo volvían a colocar. Finalmente lo dejaron. Pero solamente tiene voz, no tiene voto. Y los 7 tienen poderes absolutos para aprobar el presupuesto y los planes fiscales, de modo que están por encima de la Constitución de Puerto Rico, están por encima de la legislatura, están por encima del gobernador. Porque en la Constitución de Puerto Rico, quien aprueba el presupuesto, inicialmente la legislatura, de hecho se inicia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, luego se aprueba en la legislatura y luego el gobernador lo firma. Y entonces ya hay presupuesto. Pues ahora eso, la última palabra la tiene la Junta de Control Fiscal, no la tiene ni la legislatura ni el gobernador. De hecho, si la legislatura o el gobernador no están de acuerdo con los cambios que la Junta de Control Fiscal le haga al presupuesto, la Junta lo puede aprobar por su cuenta. Establece la ley. De modo que la Constitución queda anulada una vez se aprueba esta ley promesa. Los 7 tienen inmunidad en el desempeño de sus funciones. Fíjense en lo que esto implica, el alcance que tiene esto. Esas 7 personas que ya vemos que posiblemente ni siquiera vivan en Puerto Rico. Y la mayor parte del tiempo probablemente no van a estar en Puerto Rico. Pero son los que van a tomar las decisiones importantes sobre el presupuesto y planes fiscales, entre otras cosas, porque más adelante vamos a ver
muchísimo más poderes que tienen estas 7 personas, pues tienen inmunidad en el desempeño de sus funciones. Así que no podemos ir contra ellos. Si nosotros interpretáramos o entendiéramos Puerto Rico, cualquier ciudadano, cualquier grupo de ciudadanos, cualquier organización, que estas personas están actuando indebidamente. Y entonces pueden recibir regalos y donativos. Esto es increíble. Uno cuando lee eso dice, pero ¿cómo es posible que 7 personas que tengan inmunidad además puedan recibir regalos y donativos? ¿No es esto el contexto y el ambiente propicio para que haya el intento claro de corrupción hacia esas 7 personas que tienen tanto poder? Porque la ley entonces permite que se le dé regalos y donativos. De hecho, la ley establece que la Junta tiene que crear una cuenta de banco porque están anticipando que hayan donativos en efectivo. O sea, no solo en especie, no solo que haya un donativo donde alguien le pueda donar a la Junta el edificio o las oficinas donde la Junta vaya a establecer sus trabajos ejecutivos y secretariales, o que le puedan donar escritorios, o que le puedan donar computadoras. Es que le pueden donar dinero en efectivo. Y la ley dice, bueno, el dinero en efectivo hay que depositarlo en una cuenta que lo maneja la Junta. Y los 7 miembros de la Junta deciden cómo se maneja ese dinero. Las controversias solo se pueden ver en el Tribunal Federal. Así que los tribunales de Puerto Rico desaparecen de todo lo que tiene que ver la Junta de Control Fiscal. No hay intervención alguna del sistema judicial de Puerto Rico en el desempeño de la Junta de Control Fiscal. Así que si ya la Constitución fue anulada porque la legislatura y el gobernador no son los que aprueban el presupuesto, queda anulada la tercera rama porque el sistema judicial no puede intervenir en lo que va a ser la entidad que realmente va a tomar las decisiones importantes y principales en el país por los próximos 5, 6, 7 años. Entonces, esto es interesante porque parecería que la ley tiene unos elementos de esquizofrenia porque dice que la Junta será una dependencia del gobierno de Puerto Rico, pero no podrá ser supervisada por el gobernador ni por la legislatura. O sea, es una dependencia del gobierno de Puerto Rico. Pero el gobierno de Puerto Rico no puede interferir con la Junta. Sin embargo, la pagamos nosotros. La ley establece que todo el presupuesto de la Junta de Control Fiscal, todo lo que implique la operación de esta Junta, va a salir del Fondo General de Puerto Rico. De hecho, la Junta decide su presupuesto. Ellos discuten cuál va a ser su presupuesto. Y una vez ellos establezcan cuál va a ser su presupuesto, en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico tiene que aparecer la partida presupuestaria que ellos decidieron que era para ellos. Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, estima que no menos de 370 millones será el presupuesto que necesite la Junta de Control Fiscal. Y ese memorando dice más, dice, en el primer año es posible que necesiten de esos 370, 150 millones, porque es el periodo, según este memorando, en el que la Junta va a estar más ligada a los procesos de negociación con los acreedores. Así que va a requerir contratar bufetes, expertos, analistas, consultores, al ritmo de 150 millones. Estados Unidos no asume responsabilidad por las deudas en que incurra la Junta. O sea, es una dependencia que está adscrita al gobierno de Puerto Rico, pero la legisla el Congreso de Estados Unidos. Ni la legislatura ni el Ejecutivo en Puerto Rico pueden intervenir con ella. Pero sin embargo, lo que sean las ejecutorias de la Junta, Estados Unidos no responde por ella. Puede revisar la Junta cualquier ley o resolución que apruebe la legislatura, también cualquier orden ejecutiva. Y esto tiene efecto retroactivo a mayo. Usualmente en las leyes no se colocan ese tipo de disposición que tengan efectos retroactivos, casi siempre son de forma prospectiva. En este caso incluyeron que va a ser retroactiva esa prerrogativa de la Junta de revisar las leyes que se hayan aprobado de mayo para acá. La razón es la siguiente: en mayo fue que se aprobó la ley de moratoria criolla y el gobernador aprobó una serie de órdenes ejecutivas donde transfería fondos entre agencias en la búsqueda de tratar
de pagar algunas de las deudas que se iban a vencer. Lo que quiso el Congreso fue que eso se elimine, porque la Junta es la que va a llevar a cabo ese tipo de funcionamiento. El gobernador tiene que presentar informes de recaudos y gastos cada 3 meses. Déjame sacar esto de aquí porque yo creo que allá les interrumpe la vista. O sea que tiene que haber unos informes trimestrales del gobernador a la Junta de Control Fiscal donde dé razón de cómo va el gasto presupuestario. Pero lo que está planteado en la ley es que si el informe del gobernador indica que hay un desfase entre ingresos y gastos, la Junta interviene para tomar decisiones y reducir ese déficit o ese desfase. Esto hay que ver cómo se ejecuta porque, como ustedes saben, cuando uno hace un presupuesto y cuando las agencias hacen presupuesto, cuando incluso las empresas hacen presupuesto, hay unos periodos donde entran más ingresos y otros donde entran menos ingresos. En el caso del gobierno de Puerto Rico hay unos meses donde entran más ingresos a Hacienda y otros meses donde entran menos. Así que puede haber periodos en que efectivamente hay un desfase entre ingresos y gastos, pero no quiere decir que el presupuesto esté balanceado, es que es parte del proceso en que se van dando los gastos y los ingresos en el presupuesto del gobierno. La Junta puede estar en funciones por lo menos 5 años. Por lo menos 5 años. Ese es probablemente el escenario más optimista, porque la ley establece que para que la Junta considere cesar sus funciones, tienen que haberse balanceado 4 años consecutivos de presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y establece que son consecutivos, o sea, no puede ser que los primeros 2 estén balanceados, el tercero no esté balanceado, al cuarto estar en balanceado, pues entonces se cumplió. No, tiene que ser 4 consecutivos. Y que Puerto Rico haya podido regresar al mercado de bonos en condiciones favorables. Tampoco es que pueda regresar al mercado de bonos con tasas de interés altas, tienen que ser con tasas de interés bajitas. La realidad es que con las condiciones en que está la economía de Puerto Rico, es poco probable que en 5 años eso esté ocurriendo. Sí. No sé si las preguntas pueden ser ahora o al final. Pregunten si hay dudas sobre lo que estoy planteando. Al final sería mejor todas las preguntas, pero si hay algún asunto que he planteado aquí que no está claro, sí hagan las preguntas. Vamos a integrarla. Sí. Porque es una clase magistral. Ok. Y segundo, a las 2:40 tienes que pensar ir cerrando porque los compas se van a la 1:10 preciso. Así que nos queda media hora. Ok. Pero a lo mejor tomar 2 preguntas ahora y continuamos para que vaya adelantando. Esta presentación, déjame cerrarlo. Es bien importante que piensen esto, más allá en las distintas generaciones que tenemos aquí, de cómo me afecta esto para lo que yo vine a estudiar. Yo vine a estudiar hacer negocio. Si esto me estimula la economía o no me la estimula. Si me la contrae o me pone a todo el mundo viviendo en Kissimmee en el próximo año. Si ustedes se van para Kissimmee, esa ley es un desastre. Si ustedes se quedan aquí y se incentiva la economía, pues yo contradictoriamente tendría que decir la ley estimuló la economía. Ustedes tienen, este país depende de ustedes, no solo de Gustavo, que es más grande que nosotros en edad, sino depende de ustedes, que son la próxima generación, que van a estimular la economía con múltiples proyectos. Así que ese es el marco de esta conversación, y esta es la tercera vez que yo la escucho, y a mí, cada vez que yo escucho cosas nuevas que tú dices, me parece fascinante, pero por lo horrible que podría ser para mi calidad de vida. No estoy hablando de resto, para mi calidad de vida. Y ahí es que yo la contesto por eso. Sí, por favor, pero Hay una pregunta, sí, aquí. Ahora tengo 2 preguntas. La primera pregunta va relacionada al 425. Usted está hablando que es cuando nosotros como jóvenes entramos al mundo laboral. Pero sí, ¿cómo exactamente se va a estipular quiénes son los jóvenes que ya entraron al mundo laboral? O sea, ¿cuál es su primer trabajo? Porque cuenta que son trabajos de tienda como primer trabajo, etcétera. O no, ¿cuál va a ser como ese punto de... Bueno, eso la ley no lo tiene claro, o sea, no entra en ese detalle de cómo se va, que entiendo que es tu pregunta, cómo se va a garantizar que, o se va a asegurar que ese que entra realmente es su primer trabajo. Eso la ley no entra en ese detalle. Y la segunda es... Y déjame aclarar un asunto que es importante, que no lo dije. En los proyectos anteriores, eso era función de la Junta. En el proyecto que finalmente se aprueba, se le delega al gobernador de Puerto Rico tomar esa decisión. Así que el tostón, la decisión más difícil, la Junta no la va a asumir, la va a asumir el gobernador de Puerto Rico. Okay. Y la segunda es, la Junta estará en función por lo menos 5 años,
va a estar auditando eso? ¿Solamente la Junta o va a haber un auditor externo? La ley establece que se van a establecer unos mecanismos de contabilidad, que la Junta es la que va a decidir cuáles son esos mecanismos, esos diseños de contabilidad o esos sistemas de contabilidad que le van a aplicar entonces al gobierno de Puerto Rico para que entonces se pueda tomar la conclusión o llegar al análisis de que efectivamente se ha logrado un presupuesto balanceado. Pero eso lo decide la Junta, no lo decide la legislatura ni el gobernador. Así que no va a tener otro tipo de auditor aparte de las cosas que imponga. No, la Junta puede contratar un auditor externo bajo sus criterios, sí, contratado por ellos. ¿Seguimos? Ok, lo que les decía, para resumir este tema, es que la probabilidad más alta, según la ley y según la realidad de Puerto Rico, es que la Junta esté más de 5 años, y si nosotros lo permitimos, pero eso es otro tema. La Junta no garantiza la reestructuración de la deuda. Este asunto es bien importante porque los que se han expresado a favor de esta ley, el argumento que han levantado últimamente es que finalmente esa Junta permite la reestructuración de la deuda. Y que es verdad que es una imposición, que nosotros no decidimos quiénes son los miembros de la Junta, que es mala, que no respeta las instituciones públicas de Puerto Rico, pero es lo único que existe para poder manejar el asunto de la reestructuración de la deuda. Pues vamos a ver eso, porque en realidad la ley no garantiza la reestructuración de la deuda. Miren lo que establece la ley. La ley primero plantea que se tienen que agotar los procesos voluntarios, de buena voluntad entre los acreedores y el gobierno de Puerto Rico. La ley además describe un procedimiento donde hay que agrupar los acreedores según el tipo de deuda que compraron o emitió el gobierno de Puerto Rico. Establece también que para que se dé ese proceso voluntario y se llegue a un acuerdo entre los acreedores o ese grupo de acreedores con el gobierno de Puerto Rico, 2/3 partes de los acreedores tienen que estar de acuerdo de ese grupo. Así que establece una serie de condiciones para que el proceso voluntario pueda ocurrir. Pero esto realmente no añade nada que no haya estado ocurriendo antes. Eso es lo que estaba haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica, un proceso de negociación voluntaria con sus acreedores. Finalmente llegaron, creo que, a un acuerdo, que no sabemos si es bueno o malo, pero ese proceso estuvo ocurriendo como proceso voluntario entre los acreedores de energía eléctrica y la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues la ley dice que eso hay que agotarlo. Entonces, una vez agotado ese proceso, si no hay acuerdo, entonces la Junta puede ir al Tribunal Federal a pedir que se nombre un juez o un síndico, un juez de quiebra, para atender el problema de ese grupo de acreedores con el gobierno de Puerto Rico. Pero entonces miren lo que dice la ley: para que la Junta pueda ir al tribunal a solicitar ese juez, al Tribunal Federal, 5 de los 7 miembros de la Junta tienen que estar de acuerdo. Así que es una supermayoría lo que la ley establece que tiene que existir para que se dé ese proceso de reestructuración de la deuda a través de un juez nombrado por el Tribunal Federal. Y volvemos a lo que planteamos al principio. ¿Cuántos miembros de la Junta van a ser republicanos? 4. ¿Cuál ha sido la postura o cuál fue la postura de los líderes republicanos en el Congreso durante la discusión del proyecto de la Junta de Control Fiscal? Fue básicamente el planteamiento de que Puerto Rico tenía que pagarle a los acreedores. Y les voy a hacer aquí un paréntesis porque es importante para entender lo que implica esto. Durante el proceso de discusión de los distintos borradores, hubo un momento en que no pasaba nada. ¿Se acuerdan? Que hubo como 3 semanas y la prensa destacaba: no hay consenso, no hay acuerdo. Los republicanos no tenían los votos en el Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara para poder aprobar en ese comité inicialmente el proyecto de la Junta de Control Fiscal. Y no lo tenían por la siguiente razón. Los acreedores habían hecho una campaña mediática en los estados donde están los legisladores principales de ese comité, en el estado de Rob Bishop, que es el estado de Idaho. Hicieron una campaña mediática para ejercer presión contra el presidente de ese comité y que no se incluyera nada que pareciera la posibilidad de reestructurar la deuda. Planteamiento de los acreedores, de los fondos buitres, era: Puerto Rico tiene que pagar, y tiene que pagar lo que cogió prestado. Tiene que cumplir con el mandato constitucional que dice que primero se le paga a los acreedores y después se paga a los demás, en el caso de la deuda constitucional.
Ese fue el planteamiento que llevaron todo el tiempo los cabilderos de los acreedores en el Congreso. Y eso fue lo que aguantó el proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Que los republicanos necesitaban los votos de los demócratas para aprobar el proyecto. Y los demócratas estaban planteando también, no porque necesariamente creyeran en eso, sino porque tenían la presión de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos y de los sindicatos en Estados Unidos, de que se incluyera la reestructuración de la deuda. Así que los demócratas estaban planteando eso, los republicanos no lo estaban planteando y los acreedores no querían que eso ocurriera. El acuerdo finalmente es este. Aparece la reestructuración y con eso complacieron a los demócratas y por lo menos le dieron a los demócratas un argumento para ellos explicar por qué votar a favor de esta ley. Y complacieron a los acreedores porque para que ocurra la reestructuración, 5 de los 7 tienen que estar de acuerdo. Y 4 van a ser republicanos. Así que con tres miembros de la Junta que se opongan, no hay reestructuración de la deuda. Y si no hay reestructuración de la deuda, la ley establece que se tiene que cumplir con el mandato constitucional de Puerto Rico de pagar primero a los acreedores. De hecho, es donde únicos reconocen la Constitución de Puerto Rico. En todo lo demás la Constitución la echan a un lado. Pero en esa disposición de que primero se pagan los acreedores, es la única que los congresistas que redactaron esta ley reconocen como válida. Y entonces, en el capítulo 3, o título 3 de la sección 314 de la ley, y los invito a que la miren, establece claramente que el proceso de reestructuración tiene que darse en función de los mejores intereses de los acreedores. Así que el argumento de los que apoyan la Junta de Control Fiscal, en el sentido de que esto efectivamente es bueno porque va a permitir la reestructuración de la deuda, eso es un argumento que está sobre arena, eso no tiene garantía alguna en la ley de que pueda ocurrir. Y entonces Rob Bishop, que es el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, que dirigió el proceso de aprobación en su comisión inicialmente de la ley, en el Nuevo Día del 20 de junio dijo, espero que a todo el mundo se le pague. O sea, la visión de los que aprobaron y dirigieron el proyecto está clara y la lograron también poner clara en la ley. Así que el proyecto es principalmente para garantizar que a los acreedores se les pague. De hecho, 2 semanas después, no tengo esa cita aquí en la presentación, 2 semanas después de haberse aprobado la ley, Ted Hampton, que es vicepresidente de Moody's Investor, declaró que esta ley era buena para los acreedores. Entonces, la ley establece una moratoria hasta el 15 de febrero del año próximo, y esto es lo único. A veces a mí me preguntan, bueno, ¿y no le reconoce nada bueno a la ley? Pues yo diría, bueno, realmente lo único que uno puede reconocer como positivo de la ley es esa moratoria que la ley establece y ningún acreedor puede ir contra el gobierno de Puerto Rico hasta el 15 de febrero a reclamar el pago de su deuda. Pero sin embargo, en las noticias vemos y en la prensa ya en varias ocasiones que acreedores han ido al Tribunal Federal a pedir que esto se elimine y que se le pague. Así que vamos a ver qué pasa en el Tribunal Federal. De hecho, hay un caso que se está viendo en estos días que tiene implicaciones sobre esto. Ahora bien, la lógica de la moratoria era que hubiera un periodo de tiempo en que la Junta negociara con los acreedores, porque la moratoria termina el 15 de febrero, la pueden extender hasta abril, la ley le permite extenderla hasta abril, pero es una discreción de la Junta, si la extiende hasta abril. Pero si lo que tiene sentido de la moratoria es que haya ese proceso entre la Junta y los acreedores para negociar voluntariamente la reestructuración de la deuda, y la Junta por ahora no va a estar en funciones propiamente como hasta finales de octubre. O sea, la Junta la nombra el presidente Obama a partir del 1 de septiembre, a partir de este jueves. Tiene hasta el 15 de septiembre para completar el proceso de nombrar los miembros de la Junta. Una vez los nombre, la Junta tiene que nombrar al director ejecutivo, y el director ejecutivo tiene que nombrar al staff, y tienen que entonces establecer la oficina del director ejecutivo en Puerto Rico, y crear todo lo que es la logística de una oficina que va a atender asuntos tan complejos y tan complicados como esto. Así que, en el mejor escenario, uno tiene que partir de la premisa que a finales de octubre que estará la Junta en operaciones, así que el proceso de reestructuración realmente es de menos de 3 meses. Y un proceso de reestructuración de deuda no se da en 3 meses.
volvemos, la posibilidad de reestructurar la deuda de forma voluntaria ni de la forma mandatoria por el tribunal está garantizada con esta ley, como alegan los que la han favorecido. La ley ordena que se haga un estudio sobre las obligaciones de todos los sistemas de retiro. Ustedes saben que los sistemas de retiro tienen un déficit actuarial ¿de cuánto? ¿Saben la cifra? ¿No la han leído? Pues el déficit ronda aproximadamente 33.000 millones. Eso quiere decir que no hay población para pagar ese dinero a partir de 1920. Sí. Los abuelos suyos, los padres suyos, que son empleados públicos retirados, sobre todo los maestros, no hay más maestros pagando contribuciones hoy para a partir de 1920 garantizar ese servicio de pensión que ellos cotizaron a lo largo de 30 años. Así es. Y son 3 sistemas de retiro, el de la administración central, el de la judicatura y el de los maestros, como decía el profesor. Esos 3 suman ese déficit de 33.000 millones. Esa disposición en la ley fue una petición de los demócratas, porque en los borradores anteriores no aparecía nada sobre los sistemas de retiro. Y los demócratas exigieron que apareciera algo, pues ellos, los republicanos, lo pusieron a hacer un estudio, otro estudio, que va a concluir que hay un déficit actuarial. Eso es lo que va a concluir. Pero lo más importante que tiene la ley es que le permite a la Junta congelar actuales y futuros beneficios de los pensionados. Así que la realidad es, y el escenario es, que la Junta va a considerar seriamente reducir las pensiones de los retirados, como lo hizo la Junta de Control Fiscal de Washington, lo hizo la de Detroit y lo hizo la de Nueva York. Tiene un mandato de privatizar y vender bienes públicos. La Junta puede dejar sin efecto las reglamentaciones ambientales para que se puedan aprobar los proyectos críticos o estratégicos que la Junta entiendan deben aprobarse. Van dirigidos principalmente, la ley se enfoca principalmente en proyectos vinculados a la generación de energía. Y básicamente describen el proyecto de Energy Answer en Arecibo. Es interesante que una ley congresional en la práctica esté aprobando un proyecto en Puerto Rico. La Junta puede vender los activos del gobierno de Puerto Rico, puede disponer de ellos. Los activos eso ustedes lo saben, ¿eh? La isla Mona. Sí, un recurso natural es un activo. Un recurso natural es un activo, así que se puede vender. Los centros vacacionales de la compañía de parques nacionales los puede vender. Es un activo construido que está en un recurso natural, dicho sea de paso, la mayoría de los centros vacacionales. Así que pueden vender el complejo completo, que es de hecho lo único que tenemos de infraestructura turística para el turismo social en Puerto Rico, porque el resto del turismo en Puerto Rico tiene que ser turismo de mercado. Pero el turismo social se da principalmente a través de los centros vacacionales, donde va la gente de ingresos moderados. Eso va a ser objeto, no tengo la menor duda, y eso es una opinión a partir de lo que establece la ley, que va a ser objeto de venta por parte de la Junta. Entonces, la Junta crea un subcomité interagencial que va a estar por encima de la Junta de Planificación, por encima del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, por encima de la Oficina de Gerencia de Permisos y por encima de la Junta de Calidad Ambiental. Ese es el subcomité que va a estar dirigido por el coordinador de revitalización, que se convierte en esta figura que va a estar por encima del sistema de permisos. Su mandato y propósito es que los proyectos que la Junta considere estratégicos, como les señalaba anteriormente, se aprueben de manera expedita. De manera expedita, sin que pase por el proceso normal de un proceso de permiso, que por cierto, y hago la nota al calce, el proceso normal de un proceso de permiso permite que la ciudadanía intervenga y se exprese. Y si una comunidad percibe que un proyecto le va a hacer daño, esa comunidad tiene el derecho de participar y rechazarlo. O no de una comunidad, puede ser de un grupo de personas, de una familia, que le quieran poner un pub al lado de su residencia principal, ¿no? Pues ese proceso de permiso con esta figura va a estar sujeto a lo que ese coordinador de revitalización disponga. La Junta establece la conveniencia de privatizar la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica
Eso ya está ocurriendo, lo único que la Junta lo va a acelerar. Lo va a acelerar. Y además, la ley es clara en incentivar a la Junta a comercializar y privatizar los servicios públicos. Privatizar un servicio público es venderlo. Comercializarlo es que un servicio público que solamente lo da el gobierno se abra a que el sector privado también lo dé. Así que hay dos estrategias que la ley le da a la Junta para que en la práctica los servicios públicos empiecen a dejar de ser públicos, se conviertan en servicios privados. Y eso va a implicar necesariamente pérdidas de empleo. Un detalle. Sí. Cuando acabemos, le hablan a Gustavo, no lo vamos a hacer ahora. Trae un mapa ahí sobre todos los recursos mineros del país. Yo voy a hablar del que yo siempre hablo, de petróleo. Podemos discrepar, yo estoy a favor de explotación minera porque yo vengo de historia de estar en países muy explotadores de sus recursos naturales, pero Gustavo tiene una posición contraria. Lo que yo creo que ustedes como estudiantes deben hacer es pedirle que les deje ver el mapa es del 68 y ya marca todos los recursos naturales del país de explotación. Oro, bauxita, níquel, petróleo, eso ya está marcado en este país. Esto que acaba de explicar Tato, en cierta medida puede ser una apertura sacando la supervisión del gobierno de Puerto Rico, que hasta muy reciente siempre ha defendido la no explotación y permitiendo que se dé. Por cierto, Rob Bishop, que es el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara y que dirigió el proceso de aprobación de este proyecto, está vinculado a la industria minera en Estados Unidos. Es uno de sus representantes. ¿Qué usted dijo que haría que las personas perdieran su trabajo? La venta de los servicios públicos, la privatización de los servicios públicos y la comercialización. La Junta viene con una agenda antiobrera, ¿por qué? Por lo que ya hemos comentado de que se va a fomentar que se reduzca el salario mínimo a los jóvenes menores de 25 años, que esto es prácticamente decirle a los jóvenes, váyanse de Puerto Rico, porque un salario de 4.25 la hora no estimula a nadie a incorporarse al mercado laboral, ni siquiera el de 7.25, imagínense reducirlo a 4.25 la hora. Así que es una forma de estimular que los jóvenes se vayan de Puerto Rico o que entren en otras actividades económicas no deseadas. Se asegurará, y esta es una cosa que llama la atención en la ley, se asegurará a la Junta de evitar que los empleados públicos se vayan a la huelga. Es decir, están anticipando que los empleados públicos no van a estar conformes con las decisiones de la Junta. Y la ley le dice a la Junta, ustedes tienen que garantizar que los empleados públicos no se vayan a la huelga. Excluye a Puerto Rico, esto fue un cabildeo que hizo el sector privado de Puerto Rico, y las megatiendas y las empresas transnacionales que están ubicadas en Puerto Rico, cabildearon para que no se aplique a Puerto Rico la normativa federal que eleva a $47.476 el sueldo anual de los empleados exentos. Ustedes saben que los gerentes de los Burger King, de los McDonald's, de los Walmart, etcétera, no se les paga horas extras porque se supone, la premisa es que tienen un salario más alto que los empleados que no son exentos. Pero lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y en Puerto Rico también es que realmente ese salario cada vez era en términos relativos menor. Entonces eran personas que trabajaban 12, 14 horas en funciones gerenciales, sábado, domingo, y realmente el salario no compensaba y no se le pagaba horas extras. Entonces en Estados Unidos se acordó que había que elevar el salario a todo el mundo. Y en Puerto Rico se supone que eso empezará a ocurrir ahora en diciembre, a finales de este año. Porque esta medida se aprobó en julio del año pasado. Pues las megatiendas y sector privado en Puerto Rico cabildeó en el Congreso para que eso no se incluya en Puerto Rico, no se aplica a Puerto Rico. Así que estamos excluidos de esa normativa federal. La ley prohíbe la transferencia de bienes entre las agencias. Esto fue lo que hizo el gobierno de Puerto Rico en mayo. Pues la ley ya establece que no se puede hacer. Y entonces algo que es chocante, en las definiciones que tiene la ley sobre los bonos, reconoce que todos los bonos y la deuda emitida va a ser reconocida, valga la redundancia, aunque se haya emitido de forma ilegal y contraria a la Constitución. Esto va dirigido a echar y anular la ley 97 que se aprobó el año pasado, en el 2015, que establecía la auditoría de la deuda.
es algo básico, es algo lógico. Lo han hecho otros países. Pero lo hacemos nosotros en términos individuales. Imagínense que el banco vaya a su casa, toque la puerta y le diga, me vengo a llevar los muebles, la nevera, la estufa, todo lo que tiene dentro de la casa, pues usted me debe este préstamo. Y cuando usted ve el préstamo, dice, pero si yo no cogí ese préstamo. Ese no fui yo. O esa no fue la cantidad. Eso es lo que se persigue con la auditoría. Ver cuál de la deuda fue emitida legalmente. Si cumplió con la Constitución. Pues la ley que ha aprobado el Congreso reconoce toda esa deuda como deuda legal, de modo que la auditoría de la deuda que se había establecido en Puerto Rico un poco se queda sin cubierta y sin marco legal. Entonces vamos a los contrastes. La Junta de Control Fiscal de Washington, D.C. Miren lo que hizo el Congreso, que es la única que el Congreso ha legislado. El gobierno federal asumió el pago de las pensiones de la ciudad de Washington. Asumió el pago de los tribunales. Asignó 500 millones y lo que tenía Washington era un déficit presupuestario de 700 millones. Así que la asignación de 500 millones es proporcionalmente alta. Aún así, se cesantearon 2.000 empleados y la pobreza se elevó de casi 17% a 20.2%. ¿Se acuerdan al principio que yo les dije que los primeros proyectos tenían una asignación de 3.000 millones y que se eliminó? Pues en las otras juntas eso ha sido lo usual, porque si hay un problema presupuestario y hay un problema de déficit fiscal, es porque no se puede pagar, así que hay que buscar la forma de tener algún fondo, algún ingreso extra, alguna partida extra que permita pagar en lo que se recompone el sistema económico y se logran nuevos recaudos. Pues esta Junta no tiene nada de eso, no tiene nada de eso. En el caso de la Junta de Control Fiscal de la Ciudad de Nueva York, se despidieron 14.000 empleados, 6.000 policías, 6.000 maestros y sobre 2.000 bomberos, además que se aumentó el subway, el tren y otros impuestos que aumentó la ciudad. El Congreso le asignó a la Ciudad de Nueva York 2.000 millones para manejar su crisis fiscal. Esa Junta, como les dije al principio, la legisló el Estado de Nueva York, no la legisló el Congreso. Y en el caso de la Junta de Control Fiscal de Detroit, aparte de que ha habido despidos de empleados públicos, el cierre de agencias, de hecho escuché el otro día que alguien que estudió el caso de la Junta de Control Fiscal de Detroit, no, la de Washington, que en los comentarios en la gente, los ciudadanos de Washington, hacia los miembros de la Junta de Control Fiscal era que eran los 5 Mussolini. Pero en el caso de la Junta de Control Fiscal de Chicago, lo interesante, porque tiene que ver con la prerrogativa de dejar en suspenso reglamentaciones ambientales y sistemas de permiso para aprobar proyectos o para que las políticas de la Junta se hagan efectivas. Eso en el caso de Detroit creó un desastre ambiental. No sé si lo han leído, han tenido oportunidad de escucharlo. La ciudad de Detroit es la que le produce agua a la ciudad de Flint, en Michigan. La ciudad de Flint recibe agua potable de la planta de agua potable de la compañía de agua de Detroit. La Junta de Control Fiscal de la ciudad de Detroit estableció como política que todas las empresas tenían que reducir sus gastos. ¿Qué hizo la compañía de agua de la ciudad de Detroit? Que cambió la fuente de abasto. La nueva fuente de abasto era más barata, pero tenía una composición química que aceleró el desprendimiento del plomo de las tuberías. Por tanto, los ciudadanos de la ciudad de Flint empezaron a registrar altos índices de plomo en su cuerpo. Y en el caso de los niños, el plomo es mortal cuando excede los parámetros y los estándares. Causa problemas hepáticos, problemas renales, problemas de desarrollo mental, etcétera. De hecho, el presidente Obama tuvo que ir a esa ciudad hace unos meses atrás. Esto ocurrió el año pasado y no sé si ustedes habían escuchado o habían leído en los medios, pero esto está casi oculto, o sea, no se le ha dado mucha presencia en la prensa, ni siquiera de Estados Unidos. Y tiene que ver directamente con esa Junta de Control Fiscal de Detroit, que además estableció todas esas políticas, salvándose o saltando las reglamentaciones ambientales y de permiso. Comentarios finales, pues ya estoy cerca de la hora. El proyecto no contiene ninguna medida de desarrollo económico, no es el proyecto, es la ley. Tengo que cambiar esto. La ley no contiene ninguna medida de desarrollo económico.
Esto fue un planteamiento que se hizo también en el Congreso, en la discusión en el Congreso. Y entonces lo que hicieron los republicanos fue, vamos a poner la creación de un task force, que es el capítulo 4 de la ley. El capítulo 4 de la ley es la creación de ese grupo de trabajo que va a atender medidas de desarrollo económico para Puerto Rico. Pero la ley establece también que ni el Congreso ni la Junta están obligadas a seguir sus recomendaciones. Este es el task force que a finales de este año, el 31 de diciembre, tiene que rendir un informe al Congreso, que probablemente rinda el mismo informe que han rendido otros informes que se han hecho en Puerto Rico en los últimos 5 o 6 años. Y yo los invito a que, si tienen la oportunidad, lean los 2 informes de la Reserva Federal. Uno se hizo en el 2011, otro en el 2013, de la Reserva Federal de Estados Unidos. El informe de KPMG que se hizo el año antipasado, que fue el que sirvió de base para distintas propuestas contributivas del gobierno actual de Puerto Rico, y el informe Kruger, que se presentó el año pasado. Hay 4 informes que ya tienen analizada la economía de Puerto Rico, así que el problema de la economía de Puerto Rico no es falta de análisis o falta de interpretación. De hecho, esos 4 informes, yo he tenido la oportunidad de leerlos y estoy de acuerdo básicamente con la descripción que hacen de las causas y de los problemas estructurales de la economía de Puerto Rico. Incluso yo creo que cuando ustedes lo lean van a estar de acuerdo con muchísimas de las recomendaciones. Así que recomendaciones nuevas, muy poco probable que hayan, que no sean las que ya se han dicho. Así que se trata de un task force que realmente busca o buscó el propósito de complacer a los sectores que planteaban, mira, la ley no tiene ninguna medida de desarrollo económico. Así que por ahí fue que se creó este comité, que es el que tiene a unos empresarios en Puerto Rico entusiasmados con una falsa expectativa de que aquí y de este comité van a surgir las recomendaciones que van a reactivar la economía de Puerto Rico. Lo interesante es que la mayoría de esas recomendaciones del sector empresarial van dirigidas a repetir la estrategia equivocada que no funcionó, que fue la estrategia de la exención contributiva con la famosa sección 936. Pero nada, a lo que quiero ir con este señalamiento es que este comité que crea la ley, que tiene entusiasmado a algunos, realmente no es nada nuevo, no es algo que vaya a hacer la diferencia en lo que finalmente ocurra. Si no tiene medidas de desarrollo económico, si no tiene asignación presupuestaria del Tesoro de Estados Unidos, y aquí hago otro paréntesis, en toda la discusión en el Congreso, los líderes congresionales siempre plantearon 2 asuntos que fueron impecablemente planteados y que no se movieron nunca de esos 2 planteamientos. El primero, que para atender la crisis fiscal de Puerto Rico no se debe erogar ni un solo centavo del Tesoro de Estados Unidos. Por eso sacaron los 3.000 millones que aparecía en el primer proyecto de Sean Duffy. Así que no puede haber la asignación de un solo centavo del Tesoro de Estados Unidos. De hecho, Rob Bishop y Sean Duffy, en una declaración de prensa que dieron en mayo, dijeron ni 10 centavos. Por lo menos se movieron un poquito. Ahí tuvieron un poquito más de generosidad. De 0 centavos subieron a 10. Ni 10 centavos dijeron debe asignarse a Puerto Rico. Por eso también es que la Junta la pagamos nosotros y no la paga el Tesoro de Estados Unidos. Así que no hay asignación presupuestaria, no hay medidas de desarrollo económico. El proyecto va dirigido principalmente a que Puerto Rico cumpla con el mandato constitucional de pagarle a los acreedores. Si la economía de Puerto Rico, según la Junta de Planificación, para el presente año fiscal, va a decrecer 3%, o lo mismo, va a tener un crecimiento negativo de 3%. Lo que va a implicar menos recaudo. Y la Junta tiene como mandato por ley de pagarle a los acreedores. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde va a salir el dinero para pagarle a los acreedores? De recortar. Es el mismo bizcocho. Quitarle el dinero asignado a educación, a la seguridad, a la tarjeta de salud, a la recreación. Es reducción del gasto en los servicios públicos que el gobierno ofrece. Y ustedes saben, porque están estudiando eso, si se reduce el gasto público, ¿qué pasa? ¿La economía crece o se contrae? Se contrae porque el gasto público es una inyección que entra en la economía.
Pero peor aún, si se reduce para que el dinero salga fuera de Puerto Rico, porque es para pagarle a los acreedores, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una espiral hacia abajo en términos de la realidad económica. Por eso es que nosotros planteamos que esta Junta realmente no viene a resolver el problema económico del país. Su propósito principal es pagarle a los acreedores. Aquí les digo, o les cito, algo que a mí me pareció extraordinario del propio informe Kruger, del cual no comparto muchísimo de su planteamiento. Pero algo que reconoce el informe Kruger es que uno de los problemas de Puerto Rico en atender su crisis es que siempre las acciones han estado dirigidas en el déficit fiscal y no en el crecimiento económico. Oye, pues eso es lo que hace la ley mal llamada promesa. Se concentra en el déficit fiscal y no tiene nada de desarrollo económico. Exactamente lo que critica el informe Kruger es lo que finalmente hicieron los congresistas en Estados Unidos. De modo que, entonces, ¿para qué es la Junta? Pues para eso. Y vamos a darle un aplauso al compañero Tato. Muchas gracias. Tenemos como 12, 13 minutos. Vamos a hacer preguntas. Piensen en función de lo que están trabajando a distintos niveles. Los que fueron a la pescadería, los que fueron con los hipsters, los que fueron a los artesanos. Pensar cómo esto ayuda a la economía. Por otro lado, él dijo algo que a los de la clase 42-36 quiero que le pongan atención. El modelo de desarrollo económico de los últimos 60 años estaba basado en un estado de benefactor que intervino en la economía e incentivó la inversión foránea por programas de crédito contributivo, etc. Ahora tenemos todo lo contrario, tenemos el incentivo de inversión extranjera sin estado benefactor. El estado neoliberal, que es realmente hablando la privatización de los activos del gobierno, de los servicios públicos, de las áreas de desarrollo social económico que el gobierno ha asumido en los últimos 60 años, y hay que ver. Si dentro de todo eso se estimula la economía y todo el mundo aquí está feliz, pues está chévere, pero si ustedes como quiera se van a ir, con mucho cariño que les hablo, entonces es un modelo problemático. Así que vamos a preguntarle, el Tato está aquí, por favor, preguntas a él, algo que les parezca, que les provoque dudas. ¿Cómo esto afectaría el negocio? De varias formas. Si la Junta, como se anticipa va a ocurrir, toma decisiones que impliquen el despido de miles de empleados públicos, eso va a afectar directamente al sector privado. Y de hecho la Junta de Planificación tiene un multiplicador. Por cada empleado público que se despide, se pierden 2 en el sector privado. Porque ese gasto, cuando es agregado, cuando despiden 14.000, 20.000 empleados públicos, estamos hablando de 20.000 personas que ya no tienen presupuesto para gastar. Así que esa persona deja de gastar en el puesto de gasolina, deja de gastar en la cafetería, deja de gastar en el laundry, deja de comprar ciertos artículos que antes compraba. Todos esos comercios que recibían ese gasto ahora no los reciben. ¿Qué van a hacer esos comercios? Pues van a hacer sus ajustes también, así que van a despedir empleados para reducir sus gastos. Así que por esa vía hay un impacto directo en los negocios y en el comercio. La Junta puede, y eso no lo incluí en la presentación, pero la Junta puede aumentar las contribuciones. Debemos esperar que lo haga. ¿Por qué? Porque el presupuesto no da. El presupuesto no da para pagar a los acreedores y mantener una operación decorosa del gobierno, no hablar ya de una operación eficiente. ¿Puede aumentar qué dijo? Las contribuciones. El capítulo 2 de la ley establece y describe todos los poderes de la Junta. Y uno de esos poderes es que puede aumentar las contribuciones. Acuérdense que tiene el poder de aprobar los planes fiscales. Así que es de esperar que aumente las contribuciones. También debemos esperar que haya reducción al presupuesto de la tarjeta de salud. Esa tarjeta de salud funciona con unas asignaciones federales que vencen el año que viene, que suman cerca de 1.000 millones la tarjeta de salud. Esas asignaciones federales desaparecen en el 2017, a menos que en el Congreso se apruebe una medida distinta. Pero aún con esa asignación de 1.000 millones, el gobierno de Puerto Rico le sigue costando más la tarjeta de salud que lo que le costaba el sistema anterior.
Así que debemos esperar que la Junta tome decisiones de reducir la aportación del gobierno central a la tarjeta de salud, y eso va a implicar que muchas personas tengan que salir de la tarjeta de salud, porque entonces van a establecer nuevos criterios de los participantes de la tarjeta de salud. Y eso tiene un impacto también en los negocios. De modo que ahí les menciono 3, pero hay muchas más. En la medida que el gobierno reduce su gasto, eso tiene un efecto detrimental en una economía donde el gobierno tiene una participación alta. No sé si... sí. Y una pregunta en cuestión, eso, el subir el ingreso, el pago a los empleados, no puede ser una solución, ¿verdad? Para que ¿Aumentaría los salarios? Ajá. No. En todo caso, lo que se prevé es que los reduzcan. La Junta también tiene el poder de revisar los convenios colectivos de las uniones. Y lo que uno debe esperar, el mejor escenario es que no haya aumento salarial. Ese es el mejor escenario. Posibilidad de aumento salarial bien remota. Bien remota. Y claro, ustedes saben que el salario también es una cosa relativa. O sea, el salario puede disminuirse en términos relativos sin necesidad de reducirlo en términos absolutos. O sea, se aumenta el costo de vida, se aumentan los gastos, etcétera. Si, por ejemplo, usted es una persona asalariada que gozaba de la tarjeta de salud y ahora no la tiene, aunque no le reduzcan el salario, en la práctica tiene una reducción relativa, porque tiene que incurrir en un gasto de salud que ahora no tiene la cubierta para hacerlo. Sí. ¿Cuál es la lógica detrás de bajar el salario a 4.25? Porque obviamente parece que quieren que los jóvenes se vayan, pero ¿por qué van a querer que los jóvenes se vayan? Bueno, uno debe pensar que la lógica es que van a fomentar que el sector privado cree más empleo. Porque como va a tener que pagar menos lo que es el componente económico de las empresas, en lo que tiene que ver con el salario, pues pagan menos. Así que en sus cálculos de planes de negocio van a tener un incentivo para crear más empleo. Esa es la única lógica que uno puede encontrar pensando sanamente, ¿verdad? Pensando sanamente que realmente el interés es crear más empleo, sobre todo para los sectores jóvenes. Pero esa es la realidad de Puerto Rico, ¿no? No, lo que va... Que lo que haría sería quedarse sin empleados, porque ¿quién va a querer trabajar con ese presupuesto? Pueden pasar varias cosas. Ustedes saben que el mercado de empleo, como todo en la vida social, se ve afectado por decisiones que se toman que pudiera uno percibir que no están directamente dirigidas a afectar, pero tienen esos efectos secundarios. Cuando se reduce el salario, cuando el gobierno, por ejemplo, congela los salarios, eso tiene un efecto en cadena en el resto del mercado laboral. El sector privado también se contagia de esa política de reducción o de congelar los salarios. Esa decisión, si se adoptara, porque acuérdense que eso lo va a tomar el gobernador, si el gobernador decide adoptarlo, de bajar el salario mínimo a 4.25, va a tener una presión, va a ejercer presión en el mercado laboral. Entonces los salarios van a mantenerse todavía más bajos. La posibilidad de salarios por encima del 7.25 pues se va a reducir. Y acuérdense que en Puerto Rico el salario mínimo de 7.25 no es como en Estados Unidos, ese es el salario promedio. En Estados Unidos es el mínimo de verdad. En Puerto Rico el 7.25 es el salario promedio. Así que sería empobrecer a una porción muchísimo mayor, más significativa de personas, esa reducción salarial. Tato, creo que es importante Sí. traer aquí a lo que preguntaban los compañeros, es que la economía, el problema no es el gobierno en Puerto Rico, el problema es que realmente la del sector privado, que da pena, que no invierte. Entonces, a esa pregunta que hacen tanto Priscila como Gabriel, como Dinora, la idea sería, bueno, le damos el sueldo porque hayan dos trabajos, uno para Raymond y otro para Jonathan, ¿verdad? Pero realmente eso no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que hay una lancha nueva. ¿Entendemos? Así que tendríamos que hacer un ejercicio de ver cuál es el impacto de eso real en el pequeño, mediano y gran empresario puertorriqueño. ¿Cuántos empleos para ustedes creó? Porque si tú le das el incentivo y no va a crear ningún empleo, se embolsilló su pequeña ganancia de alguna forma. Hay que medirlo. Pero segundo, la idea, hay algo que tú me has traído, que es experimental. Nosotros todos
estamos compitiendo contra la automatización. Eso es algo que yo discuto en la clase graduada. Así que cada vez que tú llamas a una agencia que dice, esta es la agencia X, marque 1 para esto, marque 2, eso es automatización. Sí. Yo tuve un empleado o empleada que desapareció, que contestaba el teléfono. Cuando tú vas a pagar la luz, que te recibe el policía privado en una agencia de gobierno o en la autoridad, ya desapareció la función del recepcionista o de la recepcionista. Ahora es el guardia pálido que tienen allí que cobra, que te dice, saque ese número y tú lo. Así que creo que la conversación con ustedes, y aquí es a los que fueron a investigar los hipsters, o sea, yo lo que tengo que promover como profesor de esta materia es que surjan iniciativas empresariales en Puerto Rico que muevan la economía, las que sean. Y después las vamos a evaluar si son buenas, si son anticológicas, si son antilaborales. Pero tengo que estar en la primera parte porque si no, no tengo economía. ¿Por qué? Ustedes saben que yo ando en cosas extrañas aquí con TV. ¿Por qué yo tengo un panita que hace cine que está en la banda sur de Estados Unidos, de Arizona para acá? Porque toda la semana son 7 películas y un día para en Texas, un día para en Arizona, un día para en Luisiana y un día para en Florida. Pues aquí son 4 películas que se están haciendo ahora. Él está en una industria. Yo creo que hay que pensar eso. ¿Cómo yo hago que esto se mueva? Si no lo muevo, no le echo más la culpa al gobierno. Se la ha hecho el Banco Popular, que no me la presta los comerciales, esa lectura que dice. La he hecho, por decir algo, a la Galleta Rovira, que no me ha creado una fábrica subsidiaria en San Juan, ¿entiendes? Se la he hecho a lo de los barcos que se les quemó los otros días por la razón que ese no tienen un barco de respuesta. Se me cae la economía. Quedan como 2 minutos, creo. ¿Pregunta? ¿Alguna otra pregunta o duda? A Tato lo consiguen bien fácil, ¿cuál es tu correo electrónico? tatorriverasantana@gmail. Eso es facilísimo. tatorriverasantana@gmail. Y de cualquier duda sobre este tema, Sí. muy genuinamente la responderé. Si quieren copia de la presentación, me escriben ahí, yo se las envío. La presentación Ah, está enviada ok, desde hoy. perfecto. Rivera, Santana. Un aplauso para Tato antes que se tatorriverasantana@gmail. Muchas gracias.